El pasado 20 de noviembre hubo 11 personas detenidas precisamente en el Zócalo capitalino. 8 hombres y 3 mujeres. Fueron detenidos por Policía Auxiliar, entregado a Policía Federal. La Policía Federal los procesó, los enviaron a penales de máxima seguridad en Veracruz y en Tepic. Uno de los sustentos para decir que formaban parte de grupos de delincuencia organizada es que se decían compas entre ellos. Bueno, hoy están libres. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Así lo determinó un juez federal. Tuve la oportunidad de hablar con los 11 mientras marchaban en la Ciudad de México. Mire usted. Bien, estoy con tres de los 11 que fueron liberados, que fueron trasladados a penal de máxima seguridad en Veracruz, en Tepic, Nayarit, y que, bueno, como se los decía yo en uno de los programas, uno de los fundamentos para decir que pertenecían a la delincuencia organizada es que se llamaban compas entre ustedes. Así que, compa, cuéntanos un poco cómo se sienten ahora después de todo lo que han tenido que pasar. No, pues imagínate, después de estar en un penal federal, después de todo lo que nos hicieron, pues volvimos a la vida, ¿no? O sea, estamos libres y pues creemos que tenemos ahora compromiso social y por eso estamos aquí. ¿Cómo les fue durante la detención y durante la estancia en el penal? Durante el penal no hubo casi problema, el problema fue aquí en Distrito Federal durante la detención, fuimos seriamente golpeados físicamente y también psicológicamente maltratados. Fuimos prácticamente secuestrados, nunca se nos notificó a dónde nos llevaban hasta casi 24 horas después, que todos se enteraron en qué instalaciones nos encontrábamos, que en este caso son las Seido. No se nos otorgaron los derechos de poder hacer llamadas, estuvimos totalmente incomunicados. Fue un infierno total el traslado hasta el Ceferezo, allá en Villaldama, Veracruz, fue de lo más horrible, cosas inimaginables, de verdad. Pero pues ahora tenemos una nueva oportunidad y regresar todo este apoyo con creces que demasiadas personas nos apoyaron sin conocernos y lucharon por nuestra libertad, y gracias a toda esta presión social que existió por parte de todo este país tan represor estamos afuera, con más ganas de luchar. La pregunta es la siguiente: cuando ustedes han pasado por todo lo que han pasado, fueron trasladados a un penal y de pronto están en libertad de nueva cuenta gracias a la decisión de un juez federal, ¿qué sienten acerca de las autoridades mexicanas? ¿Creen en ellas o no creen en ellas cuando ustedes han sido víctimas precisamente de un proceso fallido que no tuvo sustancia y no tuvo sustento? No, pues al final de cuentas yo creo que la gran influencia que nos tiene aquí libres es la presión social, ¿no? O sea, gracias a todas las personas que están aquí, a todas las personas que nos apoyaron en mi escuela, a mis defensores, a las organizaciones que nos apoyaron, es que estamos libres. Al final de cuentas el proceso, pues todo indicaba que nos querían dejar en una prisión federal quién sabe cuántos años de nuestra vida, ¿no? Tal vez el resto de nuestra vida. Sí, bueno, nos estaban acusando incluso al principio de terrorismo. Voy para allá porque si no, no voy a poder hablar con su compañera. Me paso de este lado. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te trataron durante traslado y estancia en el penal? Ustedes, en su caso, en Tepic. Sí. Bueno, igual que mi compañero Hugo, la estancia durante el penal no se nos maltrató físicamente, sí se nos maltrató psicológicamente y de una forma muy dura, pero repito, como dijo mi compañero Hugo, el problema fue aquí tanto en la Seido, durante nuestra detención, y con los granaderos se nos maltrató físicamente completamente, o sea, una tortura brutal, o sea, enfermiza. Yo sabía que las detenciones eran completamente arbitrarias cuando se trataba de estudiantes en una marcha pacífica, pero no sabía hasta qué punto o cuál era el dolor que los estudiantes sentían al ser detenidos, y ahora lo sé, y por eso con más fuerza me levanto para seguir luchando. Cuando me hablas de maltrato psicológico, compárteme un poco acerca de las cosas que les decían o cómo los maltrataban psicológicamente. Pues de que ya no íbamos a volver a ver a nuestra familia, de que íbamos a estar 15, 20, 25 años encerrados en el penal, de que bueno, ya se nos escupía, se nos maltrataba muy muy duramente. Y bueno, a mí en lo personal yo no quería, yo no acepté en ningún momento a declarar, y bueno, pues con mayor razón la presión sobre mí era muy dura. Cuando los presentaron y los estaban acusando de terrorismo, ¿qué pensaste? ¿Pensaste en algún momento que no iban a poder darle la vuelta a la situación? Sí, lo pensé porque ni siquiera yo sabía dónde estaba. Supuse que mis familiares tampoco jamás iban a enterar en dónde estaba o hacia dónde se me iba a trasladar. Mucho menos me esperaba tanto el apoyo de tantas organizaciones, de mis compañeros, de académicos, y gracias a ellos estamos libres.
el aspecto social y el aspecto de las redes sociales han jugado un papel muy importante, no solamente con ustedes, vimos el caso también de Sandino, ¿no? En esta detención arbitraria. La pregunta que muchos nos hacemos, y desde la perspectiva de ustedes, ¿hay una persecución específica por parte de este gobierno con algún sector de la sociedad? Hay quienes dicen que sí, hay quienes tienen su duda. ¿Ustedes cómo lo plantearían? Bueno, efectivamente pienso que hay una persecución sobre el futuro de este país, que en este caso somos los estudiantes, ya que al menos yo me baso en que las detenciones fueron tan solo por apariencias, y sí, trataron de escoger a puro estudiante, efectivamente. ¿Crees que esto vaya a continuar o ustedes y lo que ha ocurrido con ustedes pondrá un freno a estos intentos de inculpar o criminalizar la protesta finalmente? Obviamente las cosas dieron la vuelta, trataron de que esto fuera una reprenda social, causar gran impacto con lo que nos estaba sucediendo, pero gracias y por suerte todas estas cosas resultaron todo lo contrario. La presión social fue la pieza clave de nuestra liberación y sobre todo de todo el apoyo de las organizaciones que en verdad se solidarizaron muchísimo con todos nosotros, los presos políticos. Perfecto, voy a pasarme del otro lado con sus compañeros para continuar con la entrevista. ¿Cómo están? Fernando del Rincón de CNN, está hablando con sus compañeros. ¿Cómo se sienten ahora de estar en libertad después de todo lo que han pasado y cómo los trataron, particularmente tu caso? Tu nombre, por favor. Liliana Garduño. Pues estoy contenta de estar libre, de estar viva sobre todo, pero siento que aún no se hace justicia completamente. Aún hay ni tanto las lesiones físicas, hay lesiones psicológicas, el trauma psicológico, porque aún, al menos en mi caso, estoy aún en un estado de shock donde no puedo creer todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, es algo muy fuerte. Y pensar que tu vida se puede ir en cuestión de segundos es algo bastante difícil de superar. Estoy bien, estoy contenta, estoy libre, pero aún nos falta hacer justicia por completo. ¿Cuál sería el punto de justicia por completo para ti? ¿Hasta dónde se tendría que llegar o qué tendría que ocurrir para que sintieras tú emocionalmente que hubo justicia en su totalidad? Pues siento que justicia sería en general que en todo el mundo, bueno, en todo el país, México está pasando por una racha demasiado mala en cuestión de injusticias. En los penales hay miles de gentes inocentes y sin embargo se les dicta una sentencia, les destruyen su vida. A nosotros siento que tienen que responder por los daños morales, por los daños físicos y por los daños psicológicos todavía. El hecho de estar libres, pues siento que no hay todavía justicia. Tienen que responder por todos los daños que nos hicieron, que cometieron en contra de nosotros. Ustedes van a continuar en una lucha legal, me imagino, en contra de el gobierno por pues todo lo que ocurrió, o piensan dejarlo ahí. ¿Qué piensan hacer? No, yo creo que sí, o sea, tenemos, precisamente por eso estamos en esta marcha, estamos aquí porque sabemos que estamos enfrentando un sistema judicial que no ha dado la respuesta a los deseos del pueblo de México, y pues esto nos obliga sí a tener ahorita estructurando una lucha legal contra lo que pasamos, ya que fueron vulnerados nuestros derechos al ser arrestados arbitrariamente, al ser golpeados, al ser torturados psicológicamente, al ser intimidados, hostigados. Pues creo que eso es algo que no debe existir en un Estado que presume estar dentro del marco de derecho. Sí, bueno, esa es una de las grandes cuestionantes. ¿Tu nombre completo? Luis Carlos Pichardo Moreno. Gracias, Luis Carlos. Bueno, pues ahí los tienen, están marchando ahora. ¿No tienen miedo de que los vuelvan a detener o que puedan volver a proceder en contra de ustedes? Pues el miedo es solo una etapa que la superamos, de hecho, saliendo. Bueno, me siento muy feliz, profundamente comprometido con la lucha, y como gritamos, ¡no hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No